El amanecer del 7 de septiembre de 1812 fue rojo como la sangre. La bruma cubría los campos rusos de Borodino, mientras miles de soldados aguardaban el comienzo del que sería uno de los días más terribles en la historia de Europa. Frente a frente, los ejércitos más poderosos del continente. El gran ejército de Napoleón Bonaparte, con más de 130.000 hombres, y el ejército ruso del general Mikhail Kutuzov, decidido a detener al invasor que amenazaba el corazón del imperio. La tierra vibraba bajo los pasos de las tropas, y el aire cargado de humo y temor presagiaba una jornada donde la gloria y la muerte caminarían juntas. Napoleón observaba el horizonte desde una colina cercana. A sus pies, un mar de hombres se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había cruzado toda Europa, conquistado reinos y doblegado imperios, pero sabía que ese día no sería como los demás. Borodino no era una batalla más, era una lucha por el alma misma del continente. Mientras su mirada se perdía entre el humo, recordó las victorias pasadas, Austerlitz, Jena, Wagram, y comprendió que aquella jornada definiría si su estrella aún brillaba o si empezaba a desvanecerse. A su alrededor, los cañones aguardaban su orden como bestias dormidas. A las 6 de la mañana, el silencio se rompió con un trueno. Los cañones franceses abrieron fuego, lanzando una lluvia de hierro sobre las posiciones rusas. El campo se convirtió en un infierno. Los hombres avanzaban entre el humo, cegados por el fuego y el ruido ensordecedor. Las trincheras rusas resistían con valentía, pero cada colina, cada río, cada reducto era disputado palmo a palmo. El reducto Rajevsky, una fortificación clave en el centro del campo, se transformó en el epicentro de la carnicería. Miles murieron allí en cuestión de horas, bajo un fuego tan denso que el aire mismo parecía arder. Napoleón, observando la matanza, se debatía entre el orgullo y la duda. Podía lanzar su guardia imperial y romper definitivamente las líneas rusas, pero no lo hizo. Algunos dirían después que fue su gran error, que el hombre que antes no conocía límites había sentido por primera vez el peso del miedo. Tal vez fue prudencia, tal vez fue cansancio. Mientras tanto, los rusos, liderados por Kutuzov y sus valientes generales, resistían como un muro de acero. Cada ataque francés era respondido con una furia inhumana. Las colinas se tiñeron de rojo, los cañones rugían sin cesar, y la gloria se confundía con el horror. Al mediodía, el calor y la sangre parecían derretir la tierra. El gran ejército, agotado pero indomable, logró abrir brechas en las defensas rusas. Las divisiones de Ney, Davout y Murat avanzaban entre el fuego, seguidas de la caballería que cargaba contra todo lo que se movía. El humo era tan espeso que los hombres combatían sin ver más allá de unos metros. Napoleón, desde su puesto de mando, veía avanzar sus águilas doradas, pero también comprendía que cada metro ganado costaba miles de vidas. En Borodino no había héroes, solo supervivientes. Los rusos retrocedían lentamente, pero nunca cedían del todo. Kutuzov sabía que su objetivo no era ganar, sino desgastar. Cada hora que resistía era una victoria. Cuando la tarde cayó sobre el campo, el suelo temblaba bajo el peso de los cuerpos. Más de 70.000 hombres yacían muertos o heridos. Los franceses habían tomado Borodino, pero el ejército ruso no había sido destruido. Napoleón, extenuado, contempló el resultado con una mezcla de triunfo y vacío. Había ganado la batalla, pero algo en su interior le decía que había perdido algo más grande: el tiempo, la fuerza y el favor del destino. Al día siguiente, los rusos se retiraron en orden hacia Moscú. Napoleón no los persiguió. El camino estaba libre, pero era un camino envenenado. Cuando llegó a la gran ciudad, la encontró ardiendo. Moscú se consumía en llamas.
incendiada por su propio pueblo antes que rendirse. Fue el símbolo de la resistencia rusa, el mensaje más claro que podía enviarse al conquistador del mundo. Podrás ganar nuestras batallas, pero nunca nuestro espíritu. Aquella imagen, las llamas devorando la capital, sería el principio del fin. Napoleón se instaló en el Kremlin, rodeado por el silencio y el humo de una ciudad muerta. Durante semanas esperó una rendición que nunca llegó. Su ejército, lejos de su patria, comenzó a caer víctima del hambre, del frío y del cansancio. La victoria de Borodino se convirtió en una trampa dorada, un espejismo que marcó el inicio de su ruina. El invierno ruso, implacable y eterno, aguardaba. En los campos donde había triunfado, la nieve cubriría pronto los restos de su gloria. Cuando el gran ejército emprendió la retirada, Napoleón comprendió que Borodino no había sido una victoria, sino una advertencia. Aquel día había ganado el campo, pero perdido la campaña. El genio que había conquistado Europa había encontrado su límite en la inmensidad del alma rusa. Y aunque el mundo recordaría su audacia, el precio fue incalculable. En la historia, Borodino quedaría como el día en que la guerra mostró su rostro más humano, más cruel y más eterno. Hoy, al recordar aquel campo de fuego y humo, podemos entender que no siempre gana quien conquista, sino quien resiste. Napoleón, el hombre que había forjado su destino con fuego, descubrió en Borodino que ningún imperio es invencible y que toda grandeza lleva consigo la semilla de su caída. El sol de Austerlitz había dado paso al fuego de Rusia, y en ese fuego, el emperador más poderoso de la tierra comenzó a consumirse. En resumen, la batalla de Borodino, 7 de septiembre de 1812, fue un sangriento enfrentamiento de las guerras napoleónicas, el día más sangriento de ese conflicto, donde Napoleón se enfrentó al ejército ruso de Kutuzov, con más de 70.000 bajas en 12 horas, permitiendo a Napoleón entrar en Moscú, pero marcando el inicio de su declive al no lograr una victoria decisiva y sufrir el posterior incendio de la ciudad y su catastrófica retirada. El día más sangriento, con más de 70.000 bajas en un día, es un hito de violencia en la historia militar, comparado por algunos a un choque de aviones en llamas, según cita este artículo. El precio de la victoria. El precio de la victoria. Napoleón se jactó de su valentía en Borodino, pero admitió que los rusos habían ganado el derecho a ser invencibles, siendo su victoria más costosa y el principio de su fin. Borodino no fue solo una batalla, fue el eco del orgullo, del valor y del destino que marcó el comienzo del fin del imperio napoleónico. Si esta historia te hizo sentir el peso de la grandeza y la caída, suscríbete al Legado Inmortal para seguir explorando los momentos que forjaron al mundo. Deja tu like si crees que la historia aún tiene lecciones por enseñar. Y cuéntame en los comentarios, ¿fue Borodino una victoria o una advertencia del destino?